Hubo un hombre que no se conformó con vender el puente de Londres o la Torre Eiffel, como les contamos en un Cositas Muy Importantes, nuestros micros que salen de lunes a viernes a las 9 y a las 4. Les hablamos de Víctor Lustig, ¿se acuerdan? Uno que se atrevió a vender la Torre Eiffel. Bueno, No una vez, dos. dos. Y porque no pudo más, porque si fuese por él todavía estaría vendiéndola. Este señor del que les vamos a hablar hoy creó un país entero de la nada con su propia geografía, su gobierno y su bandera. Un reino de ensueño cuyos cimientos eran puro papel y cuya capital era la avaricia de sus habitantes. Sí, señor. Esto es algo así como el NFT de un país. Esto no existía, obviamente. Estamos hablando de un mercenario escocés que antes de convertirse en el príncipe de los embaucadores, había luchado nada más y nada menos que la guerra de independencia venezolana bajo las órdenes del mismísimo Simón Bolívar. Es decir, que este es probablemente el peor de todos nuestros próceres. Sí, total. Fíjate, tras distinguirse en varias campañas, este llegó a ser nombrado general de brigada del Ejército Patriota y participó en muchas batallas cruciales que definirían el destino de la nación. Esa hoja de servicios militares le otorgó un barniz de legitimidad y heroísmo que, bueno, este señor de manera muy diabólica explotó después, ¿no? Vamos a viajar hacia el siglo XIX para conocer la historia completa del mayor embaucador de su época, el señor Gregor MacGregor. Y ahora comienzan Cosas Muy Importantes, donde el misterio y las curiosidades serán los protagonistas de esta hora en Kiss FM 101.5. Bienvenidos a Cosas Muy Importantes por Kiss FM 101.5. Les recordamos que somos el primer radio podcast de Kiss FM, donde hablamos de historia curiosa, misterios y alguno que otro chéchere histórico. Hoy vamos a hablar de Chéchere Histórico, una edición en la que vamos a hablar del que probablemente es el peor prócer de la independencia venezolana. Sí, Gregor MacGregor. Esta es una serie de grandes estafadores. Ya les hablamos la otra vez sobre el falso jeque que estafó a la alcurnia caraqueña. Este personaje del que les vamos a hablar hoy estafó un poco de gente. Realmente fue bastante increíble lo que llegó a hacer. Ahora, en la producción de este espacio, nuestra querida Katy26, que esperemos que se esté recuperando muy bien y que la tengamos pronto con nosotros. En la asistencia, Camila Napoletano, que debe estar en la universidad en este momento porque es una muchacha muy responsable, y quien nos acompaña también aquí en cabina, Mateo Capocci, grabándonos para que ustedes puedan ver todo esto después por YouTube, y en los controles, como siempre, nuestro querido Luis Frías. Quienes hablamos para ustedes, Daniela Ormazábal, @Daniela lo sabe, y Federico Capocci. Recuerden que nos pueden seguir por todas nuestras redes sociales como @Cosas Muy Importantes. Ya estamos conectados en nuestro Instagram, porque nos escriban y comenten. Y bueno, vamos a arrancar de una vez a hablar de este señor. Pero antes de eso, los estafadores. ¿Cuál es tu relación con los estafadores, Daniela? No, realmente no suelo ser presa fácil para las estafas. Soy más presa fácil para las sectas, por alguna razón. Pero para las estafas nunca, no, muy rara vez que caiga yo. Pero mira, a principios del siglo XIX, este señor Gregor MacGregor era un militar escocés que tenía un currículum bastante inflado, tenía ambiciones realmente desmedidas. Este señor, como les contábamos al principio, había luchado en las guerras de independencia de América del Sur. Llegó a estar en la guerra de independencia de Venezuela junto a figuras como, bueno, nuestro prócer Simón Bolívar, y de allí sacó obviamente más fama que glorias reales. Pero señores, su mente febril concibió un plan magistral, que es lo que lo hizo, digamos que infame, ¿no? Realmente. Fíjense, en 1821 este señor llegó con todos sus quecheché a Londres, presentándose nada más y nada menos como Su Alteza Serenísima Gregorio I, cacique del territorio de Poyais. Menudo nombre. O sea, pero por ahí, con una presentación así, o sea, cualquiera le da los reales. O sea, ustedes dirán, pero bueno, fíjense, él afirmaba ser el soberano de una próspera y vasta nación en la costa de Honduras, cedida supuestamente por el rey de los Misquitos.
Nada de esto existe, por cierto. Londres, que estaba en plena fiebre de inversiones, recuérdense que al final Inglaterra siempre ha sido un país imperialista. Entonces, este tema de invertir afuera de lo que es la isla es algo que es propio de ellos, ¿no? Entonces, cuando aparece una persona como este señor diciendo, deme su dinero, porque yo tengo un territorio virgen para ser explotado, todo el mundo sacó las carteras así rápido, ¡chacán!, para el suelo. Y bueno, MacGregor no era un estafador cualquiera, él contrató a un cartógrafo para crear mapas detallados de Polláis, porque esto fue un engaño bastante elaborado. Él diseñó una bandera nacional azul y verde, escribió un extenso libro titulado Croquis del asentamiento de Polláis, que describía una capital idílica, suelos fértiles, ríos navegables y una sociedad pacífica y avanzada. Y obviamente un clima muy atractivo para los que estaban en Inglaterra, que dijeron, oye, yo me voy para allá. Sí, no, él les vendió la idea a los ingleses que iban a llegar básicamente al Edén, a un sitio en donde las aguas eran dulces, las matas de frutas daban frutas, o sea, para comer simplemente tenías que levantar la mano y agarrar una banana. Si querías buscar oro, simplemente pateabas el suelo y salía oro. O sea, básicamente él describió el paraíso en la tierra. Incluso, fíjate, fue tan inteligente que él montó una oficina diplomática en Londres. O sea, este tipo de verdad que iba con una todo. embajada y todo. Una embajada. Incluso él se trajo a lo que vendría siendo el alcalde mayor de Londres para que asistiera a una de las recepciones. O sea, esto es un evento típico de las embajadas. Claro, él organizó un baile e invitó al alcalde de Londres. Y todo el mundo, para wow, fortalecer los lazos diplomáticos entre el reino de Polláis y Inglaterra. Pero señores, el reino de Polláis no existía. Y más de esto se lo vamos a contar en la próxima parte. Luego de esta primera pausa musical, vamos a escuchar a Neil Young con el tema Corazón de Oro, Hearts of Gold. Daniela. Un podcast es como un programa de radio generalmente, pero digital, que tú puedes descargar y escuchar cuando tú quieres, y además tienes la libertad de escuchar exactamente del tema que te gusta. Nosotros somos un podcast desde hace más de 5 años y nos consiguen en todas las plataformas de podcast buscándonos como Cosas Muy Importantes, y desde este año que estamos en Kiss, que nos abrió sus puertas nuestra nueva casa, y desde esta ventanita pues todos los miércoles los acompañamos con un poco de historia curiosa, misterios y bueno, y como dice Capo siempre, uno que otro chéchere histórico. Porque es que no hay nada que supere el chisme rush, histórico. ¿no? Y el rush que te da la radio. Cuando uno graba un podcast es un momento mucho más tranquilo. Fíjense, la parte anterior les comenzamos a hablar de grandes estafadores. Uno en particular que su historia es muy impactante. Este señor del siglo XIX utilizó todo lo que hacía, lo metía en el currículum para poder sacar provecho después, creó un falso reino y le vendió tierras a las personas en Inglaterra de este falso reino de donde él se declaró cacique, por Lo cierto. que pasa es que no las entregó. No, porque no existían. No había nada que Spoiler entregar. alert, estas tierras no existían. Ahora, fíjate, ¿quién era Gregor MacGregor? O sea, vamos a empezar por el nombre. ¿Cómo puedes confiar en alguien que se presente como Gregor MacGregor? Exacto, no estamos hablando de Ewan McGregor ni de Conan McGregor, sino uno mucho más viejo que Gregor MacGregor. Este señor nació en Loch Katrine en 1786 y con 16 años se alistó en el ejército. Él luchó en la Guerra de Independencia Española, también bajo las órdenes de Wellington, pero este señor, al ser mercenario, porque básicamente se alistaba en cualquier ejército que le pagara, terminó bajo las órdenes de Simón Bolívar. Ajá. ¿Sí? Resulta que la mujer de Gregor MacGregor era prima de Bolívar. Nada más y nada menos. ¿Qué? ¿En serio? Sí, señor. Pero fíjense, este combate que él tenía bajo las órdenes de Bolívar, lejos de ser por motivos heroicos, ni mucho menos, era simplemente por el dinero. Uh-huh. Cuando las cosas se pusieron feas, el tipo puso pies en polvorosa, uh-huh, arrancó corriendo y básicamente Bolívar
lo condenó a que lo ahorcaran por traición. Fue la prima la que lo logra salvar de ese asunto. Era un cobarde. Un cobarde y un estafador. Era un cobarde y un estafador, pero lo que te decía que todo lo metía en el currículum. Es como cuando tú te metes y ves esos currículum en LinkedIn que tú dices, Dios mío, esta persona sí ha hecho cosas variadas. Ya, pero hablando de estafadores, por cierto, que LinkedIn está lleno de ellos. Sí, bueno. Pero también a veces a uno lo obligan, porque cuando tú buscas, ¿qué es lo que necesitas? Mira, necesitamos a alguien que sepa de ingeniería, pero tiene que tener... menos de 30 años. Menos de 30 años. Pero más de 7 de experiencia. Inclinaciones artísticas, inclinaciones científicas. Wow. Debe saber cantar, debe ser bueno con la cámara, porque debe ser capaz de realizar, de producir contenido para redes. Exacto. Entonces tú dices, o sea, es imposible llenar absolutamente todo lo que se necesita. Sí, no, indudablemente a veces te toca engañar para poder encajar de alguna manera. Fake it till you make it. Exacto, pero este señor lo llevó a otro nivel y realmente él aprovechó, digamos, que esa credibilidad institucional se piró, como decimos en coloquial, una vez que supo que lo iban a ahorcar por traición. Él se escapa, pero agarra como que todo eso que él había hecho y se pinta como una persona muy seria, respetable y un tipo heroico. Y aquí es cuando él llega a Londres, como les estábamos diciendo. Exactamente, y pone en marcha esa maquinaria financiera. Mira, él emitió bonos del gobierno de Polláis. Él se inventó este país ficticio y él incluso hizo hasta la moneda, ¿no? Él emitió unos bonos por un valor de 200.000 libras esterlinas, una fortuna astronómica para la época, y que estos fueron comprados ávidamente por respetables ciudadanos y comerciantes. Pero su golpe maestro fue organizar el viaje colonizador, porque esto no fue solamente yo les vendo las tierras, yo me los voy a llevar para allá. Él vendió en planos. Si alguno de ustedes tiene la edad suficiente. Sí, esto es como los realtors que te venden en preconstrucción en lista cero, los que... Eso hizo MacGregor por Polláis. Exacto. Este básicamente es el primer personaje de estos que te persiguen en los resorts. Exacto, más o menos, sí. Nosotros tuvimos un evento con uno que nos persiguió como por 4 días. Y la verdad que son capaces de arruinarte las vacaciones, ¿no? No llegó a arruinarlas, pero se volvió un personaje inolvidable de ese viaje. Fíjate que ha pasado un montón de tiempo y seguimos hablando de él. No se nos olvidaba, pero no nos vendió nada. Por eso te digo, porque yo no soy presa fácil, a mí es muy difícil. Yo soy pichirre. Es muy difícil que logres que yo compre algo si no quiero. Mira, yo tengo un amigo, de hecho, es mi socio, fue mi socio durante muchos años, Jorge. Saludos a Jorge. Saludos a Jorge. Él, durante una época de su vida, él terminó viviendo en las Islas Vírgenes. Ajá. En San Martín. Ok. Y él vendía resorts. Ok. Él era de estas personas que iban por la playa. Él andaba persiguiendo turistas como yo que huían a eso. Okay. Pero resulta que en ese medio, las 2 personas a las que más difíciles se les hace vender a estos vendedores. Es a los abogados y a los psicólogos, como la secta. A los abogados y a los psicólogos. Bueno, lo mismo dijiste en el programa pasado sobre la secta. Entonces ya sabemos, señores, si usted se quiere proteger de vendedores de resort y de reclutadores de secta, dedíquese al derecho o a la psicología. Pero ¿qué más pasó con estábamos hablando precisamente de que él llegó con sus sus bonos por 200.000 libras esterlinas. Esto debe ser una fortuna. O sea, pues básicamente estaba vendiendo un país. Pero el golpe maestro de este señor fue venderles a todos el tour. Exacto, hacia Polláis, porque era, o sea, tú quieres tener una nueva vida, arrancar con una nueva vida. Móntate en el bote con nosotros y nos vamos para Polláis. Que me imagino el comercial. Sí, exacto. Si lo hubiese hecho en estos tiempos, lo hubiese hecho en YouTube. Ahora bien, en septiembre de 1822 y luego en enero de 1823 zarparon 2 barcos, el Honduras Packet y el Kennesley Castle. Estos zarparon desde Londres y Escocia respectivamente, llevando más de 250 colonos, señores. Eran hombres, mujeres y niños, carpinteros, agricultores, banqueros, todos con la ilusión de empezar una nueva vida en este paraíso prometido con sus títulos de propiedad de tierras y bienes del Banco de Polláis,
firmados por el propio McGregor. Insólito. Bueno, ¿qué tal si vamos a música? Ya va. A ver, ¿qué nos Antes de ir a estás diciendo? música, Lenín, por cierto que estamos activos en Instagram, nos pueden ver por ahí, consultarnos algo, comentarnos, pedirnos música, lo que ustedes quieran. Aquí Elena nos dice que no nos ha encontrado en Spotify. ¿Dónde nos puedes escuchar? Sí, búscanos en Spotify, Elena. Estamos. Estamos ahí, estamos en YouTube también, en Apple Podcast. Y Lenín nos dice que en una ocasión casi lo secuestraron en una oficina del CCCT por asistir a una charla de un resort. No lo dejaban salir, que mientras no firmara una carta de compromiso. Pero eso es terrible, Sí, Lenín. señor. Bueno, este tipo de estafadores existen, obviamente. Imagínate, una carta de compromiso. Sí, qué terrible. Bueno, eso es más o menos lo que hizo Gregor McGregor. Pero la próxima, o sea, ¿cómo terminó esto? Se lo vamos a contar en la próxima parte, luego de escuchar un tema musical y ya venimos con más de cosas muy importantes radio. Y estamos de vuelta con cosas muy importantes. Hoy hablando de estafadores, en particular de un gran estafador del siglo XIX llamado Gregor McGregor. Qué sorpresa, alguien que se llame Gregor McGregor no podía hacer otra cosa. Por cierto, sí se llamaba Gregor Sí, McGregor. era su verdadero nombre. Él había luchado como... Fíjense. Él se arrimó, ese no luchó nada, él lo que estaba era ahí, el yo mismo soy. Pero este es un señor que se vendía o se vendió en Inglaterra como un héroe de la guerra de independencia venezolana. Claro, de ¿no? América. Exacto, y una figura importante para Latinoamérica. Pero es curioso porque todo lo que decía era verdad y era mentira. Claro, eran O sea, verdades ese es el secreto de un buen estafador. Sí, O sea, señor. la mentira nunca puede ser completa. O sea, tú dices, si tú eres... medias verdades y ahí pasa. Pero esto parece un Si tú eres programa motivacional para ser estafador. Esto está terrible. Para decir que eres... Está terrible. ¡Llame Incorrecto. ya! Y haga su curso. Incorrecto. Capo va a dictar un curso. No, miren, Capo cumple años el sábado, señores. Se nos pone un año más adulto contemporáneo de lo que ya es. No. Si se me empieza a olvidar algo, ya ustedes Sí, saben que ese sí, es el sí. alemán que me está acechando. Sí, de hecho ya se le han olvidado varias cosas durante la semana. Y yo creo que es que se acerca la edad. Pero no, ya va. El temido cumpleaños. Esta mañana yo me levanto y lo primero es que la bomba del agua no estaba funcionando. Ah, bueno, sí, lo que pasa es que el hogar conspira constantemente, es un ente vivo en nuestro hogar. Y en las mañanas dice que los voy a poner a hacer hoy, a ver. Sí, ¿cuál va a ser la aventura de hoy? Sí, nos pone a improvisar. pero Entonces bueno. yo amanecí obviamente arreglando la bomba del agua. Claro, y nostálgico porque está recordando que el sábado pues se pone un año más viejo. Pero tú estás Exacto. como el vino, Capo, yo te quiero así. Ahora bien, vamos a continuar con la historia de Gregor McGregor. Este señor vendió unas tierras que no, las tierras existían, pero lo que él ofreció no existía. Le ofreció prácticamente el paraíso en la tierra. Eran 8 millones de hectáreas en el medio de la selva de Honduras. Él había pintado como que existía un reino allá. Y él era el cacique. Se denominaba, ya leí bien, era la costa de los mosquitos. O sea, por lo menos ahí Claro. fue sincero porque ahí no había más nada. ¿Ves? Ahí nos referimos a las medias verdades. Él no mintió del todo porque si hay algo que había en esa costa, era mosquito. Exactamente. Todo lo demás que le ofreció, no. Pero bueno, el hecho es que embarcó un poco de gente en unos barcos. Sí, o sea, inicialmente vendió primero lo que eran los bonos. O sea, porque vendió tierras y todo desde Inglaterra. Exacto. Y después armó una expedición en 2 barcos en las cuales iban 250 personas, entre las cuales iban mujeres, niños, hombres, perros, gatos, todos listos para sentarse en este pueblo idílico de Pollais, en donde supuestamente les estamos diciendo, tú querías oro y excavabas en la arena y sacabas un lingote completo. Sí. O sacabas las monedas. Sí, y no era verdad. Realmente, cuando ellos llegaron a la costa hondureña, adivinen qué había. Una jungla impenetrable. Una jungla Nada. de este lado del mundo. Claro, la jungla y más nada, era lo que había. Y más nada. Mira, no había comida, no había refugio, no había la más mínima infraestructura. O sea, ¿qué te digo yo? Lista cero, lo que compró esta gente, esto fue terrible. Y así, de esta manera... Lista cero, tú sí eres mala, ¿vale? Bueno, pero
Yo trabajo con algunos real estate y nos vamos a reír de esto, te lo aseguro. Ahora, el sueño de Pollay se desvaneció en cuestión de horas, dejando a los colonos varados en una tierra realmente hostil. Imagínate a esta gente que venía de Inglaterra y lo suelta en esta jungla. No, y hablamos de varios meses en alta mar. Para que tú digas, o sea, yo voy a llegar y me voy a dar un baño caliente. Un baño caliente se dieron, pero por... Ay, qué tristeza. Pero mira, ahora... Pero hay que ponerse sí, serio. Señor, porque esta estafa, nos estamos riendo y todo, pero esta estafa cobró un número devastador de vidas. Estamos hablando que de las 250 personas que se fueron a Honduras, a la costa de los Mosquitos, solo sobrevivieron 50. Sí, sí. O sea, estamos hablando que 200 personas murieron de hambre, por enfermedades. Enfermedades. Se las comió un tigre. O sea, cualquier cosa que ustedes se puedan imaginar. Los pocos que se salvaron porque pasaron barcos por allá y encontraron un poco de locos en la orilla, haciéndole señales para que lo sacaran de ahí. Bueno, lo del tigre fue un poco exagerado también, pero sí. No lo sé, no tengo pruebas ni tampoco tengo dudas, pero a más de un loco se lo comió un tigre. Ni siquiera de Hollywood, de Bollywood, se lo acabas de incorporar tú. Me imaginé la escena con la música hollywoodense. Lo que pasa es que Federico se está haciendo ya la película de este episodio en su cabeza. Que por cierto, ¿cómo no han llevado esta historia al cine? Han perdido el tiempo. Porque esta historia es increíble. Ajá. Díganos, ¿cuál sería el actor perfecto para mí, Hugh Grant? Vamos a hacer una cosa. O Ewan McGregor. Ewan McGregor podría ser, pero yo creo que ya Ewan McGregor está un poco mayor. Tendría que ser un actor más joven, quizás. Pero bueno, escuchamos o leemos quién es para ustedes el actor que podría interpretar a Gregor McGregor, el gran estafador del falso reino de Pollais. Escríbanos al Instagram, @cosas muy importantes. Vamos a hacer una pausa, nos vamos a poner un poco más rockeros y al regreso les contamos cómo terminó este asunto. Estamos de vuelta en Cosas Muy Importantes Radio. Ahí pusimos Metallica para que se activaran ahí, se despertaran, si estaban, tú sabes, con a mí sí me gustaba el video de esta canción. Y era lo que representaba Metallica. ¿Cuántos años tiene ya esta canción? 98. Wow, un montón de tiempo. Va para 30 años, Daniela. Ay, vamos a seguir hablando de Gregor McGregor y su gran estafa cuando engañó a un montón de gente vendiéndole tierras en el falso reino de Pollais. ¿Qué hizo Gregor McGregor? Haciendo un refresh. Ajá. Él montó una venta de timeshare en Londres en 1821. Básicamente estaba vendiendo unas tierras en preconstrucción, como dice Daniela, en lista cero. Te ponía en lista cero en un territorio denominado Pollais. De donde él se declaró... cacique. Cacique, sí. Y claro. Llegó a Londres y hizo todo un show, invitó al alcalde, que creó incluso un papel moneda. Ahora, ¿por qué? Una pequeña embajada, una ¿Cómo locura. se le ocurre a este tipo eso? Pues estamos hablando de un escocés. Ajá. Un escocés es algo como Ewan McGregor, que es escocés. Sí, el actor. Pero este señor peleó en la guerra de independencia de Venezuela, bajo el mando de Simón Bolívar. Bolívar lo mandó a ahorcar por traición y él se logra escapar porque era amigo de la prima de Bolívar, lo ayuda por el tipo se escapa. La esposa era prima de Bolívar. La esposa, exacto. Y por ahí se logra escapar. Ahora, él llega a Inglaterra, arma toda esta tramoya, le vende unos bonos a una gente, le vende unas tierras, una cosa, y monta a esa gente en unos barcos, se vienen hacia este lado del mundo. Cuando esa gente llega a Honduras, se dan cuenta que esto era un engaño, era una jungla impenetrable, no se podía vivir ahí en las condiciones, mucho menos en las condiciones que él les prometió, y el desenlace fue catastrófico. Exacto, estamos hablando que de las 250 personas que se montaron en esos barcos y llegaron a Pollais, que no eran, Pollais no existía. Era la costa de Mosquitos. Solo se salvaron 50. Y mientras estas personas se morían en pleno Centroamérica, McGregor, en vez de arrepentirse, o por lo menos terminar alcoholizado o triste, él duplicó la apuesta. El tipo se va de Inglaterra y dice, yo puedo hacer esto mismo en Francia. Se muda a París en 1825 y monta la misma operación. La misma tramoya, sí señor. Empieza a vender tierras y bonos de Pollais a los franceses.
Incluso comenzó a reclutar otro grupo de colonos. Hay que ser malo, malo. Sin embargo, obviamente, ya me imagino que se habrá regado el cuento y las autoridades francesas alertadas. Recibieron algunos informes británicos porque a todas estas él se va a Francia, pero en Inglaterra sí quedó revuelto el asunto. O sea, de, mira, pila con este tipo. Sí. Investigaron, los franceses investigaron y arrestaron a MacGregor. Sí, señor. Fue juzgado, pero en un giro que demuestra su increíble labia, fue declarado no culpable bajo el argumento de que los colonos franceses nunca habían zarpado, por lo que técnicamente no había víctimas. Claro, fue juzgado en Francia. En Francia realmente no había cometido delito. Hay que ser malo. Sí. Bueno, obviamente, este tipo queda libre. Su reputación no queda libre. No, por lo menos algo se le echó a perder, la reputación al menos. Entonces dice, ¿qué hago? ¿En dónde todavía me quieren? ¿En dónde no me van a meter preso? ¿En dónde no me van a meter preso? Adivinen en dónde no lo iban a meter preso. El señor en 1838 se montó en un barco y se vino a Venezuela otra vez. Exactamente. Cuando llegó aquí, él llegó a donde las autoridades dijo, yo soy Gregor MacGregor. Peleé Aquí bajo en la el lucha, mando. obviamente omitió la parte en que Bolívar le había dicho traidor. Esa parte él no la contó cuando llegó. Soy el general Gregor MacGregor y quiero mi pensión. Y se la dieron. El tipo, La cara de Luis. Luis se agarró la cabeza, así como, ¿qué es esto? este tipo llegó a Venezuela. No solo vivió feliz, sino con la más alta reputación. Pues estamos hablando que él era uno más del ejército de Bolívar, un general. Sí, omitió varios detalles y entonces Vivió se pavoneaba. el resto de sus días felices aquí en Venezuela y aquí murió Gregor MacGregor. En 1845, no como un paria, sino como un ciudadano respetado sin haber pagado nunca por esta estafa y sobre todo por las decenas de muertes que causó. Ahora bien, el legado de MacGregor es el de la estafa fundacional. Sí, fíjense que yo creo que a partir de MacGregor, pues MacGregor es bastante antes que Ponzi. Ah, bueno, obvio, el de Escala Ponzi, sí. Sí, señor, porque o sea, cuando estamos hablando de estafadores, Sí. yo creo que el más grande O por lo menos lo que nos del viene siglo a la mente, XIX claro, sí. fue MacGregor. Claro, posteriormente cuando a ti te hablan de una estafa, uno inmediatamente se va al esquema Ponzi, piensa en estafa piramidal y estamos todos como que programados a eso. Mateo, ¿quieres contarnos un poco sobre Ponzi? Sí. ¿Qué sabes de Ponzi, ¿Qué sé de Mateo? Ponzi? Vamos a traer aquí al Al experto. corresponsal. Al corresponsal. La ¿Qué te semana dice- pasada fue el ¿Qué te dice tu corresponsal. celular? Claro, la semana pasada fue corresponsal de True Crime y hoy va a ser corresponsal de estafa. Estafadólogo. Estafadólogo. Bueno, mis años de experiencia como Investigador de Twitter y de Instagram. de redes sociales. Ajá, Tiene que ok. ser un poco más amplio. Es verdad, social. es verdad. Bueno, Ponzi. Ponzi era un sujeto que al principio su idea de negocios era completamente legítima. Ok. Tú podías comprar, como decir, si no me equivoco, eran como unas estampillas. Era una estampilla. Eran realmente estampillas. Sellos postales. Sellos postales. gracias. Los sellos postales valían en Francia 5 euros. Por decir pero- algo, 5 francos. Ajá. Pero en Italia valían 1. Ok. Entonces él le decía a la gente, mira, dame 2 euros, yo voy a comprar esto, te voy a devolver a ti 3, yo me quedo con 2, fino. Él iba, los compraba en Italia, los vendía en Francia, hacía una ganancia de él, hacía una ganancia de la Todos persona. ganaban, nadie Todos salía. ganaban, no era una estafa. Ok. El problema vino cuando de repente se acabaron los bonos, se acabaron Claro, los sellos. los sellos. Y él ya no podía cumplir, ¿sabes? No podía cumplir su promesa de devolverle la plata. Entonces se le ocurrió, si yo sigo trayendo gente que me da la plata a mí, le puedo ir pagando a la gente arriba. Con esa plata. Con esa plata. Y esa gente abajo, entonces tengo que buscar más gente que Y le así. pague a ellos. Y armas una Y pirámide. así armo una pirámide. Eso se llama esquema Ponzi, señores. Exacto. Traten Una de no escala caer en piramidal. eso. Y cuando No. alguien te dice, si tú trabajas conmigo, yo te voy a dar tal cantidad de plata. Y para entrar a este negocio tienes pero que poner tienes que traerme tanto. 5 de tu familia. Ujú. Eso es una estafa. Eso es señor. una Úyale, estafa. Eso se llama úyale. estafa piramidal o esquema Ponzi.
Sí. Y este es un momento de... ¿cómo se llama? Educativo. No, mira, no. Está el programa de educación financiera de Isabel Bermúdez los lunes, maravilloso, que al mediodía, que es una maravilla. Cuentas claras, maravilloso. Eso sí no lo tenía ninguno de estos personajes. No, y nosotros estamos dando como un plus adicional estilo cosas muy importantes. Sí, por cierto que el consejo financiero. el último gran caso de eso fue el de Bernie Madoff, Ajá. que Bernie Madoff hizo exactamente lo mismo. Sí. Él decía, dame tu dinero, que yo te voy a devolver tu Más. dinero más un número importante de intereses. Sí. Y él lo que hacía era que le recibía dinero a todo el mundo, iba pagando, iba llenando los huecos, Y cuando te vienen a cobrar, te piras. ocurre la crisis financiera, Claro. todo el mundo dice, quiero cash out, Ajá. que es decir, quiero mi dinero, y él no Claro. tenía con qué pagar. Exacto. Estamos hablando que fueron 65 mil millones de dólares. Qué locurita. Pero bueno, al final, señores, el Gregor McGregor, el personaje del que les estamos hablando hoy, no vendió un objeto. Este señor vendió una identidad nacional completa. Por eso es que fue tan increíble esta estafa. Su historia es una advertencia escalofriante sobre el poder de la narrativa y la credulidad humana, ¿no? Y también el creerse las cosas. Este tipo se debe haber creído que él era el cacique de Pollais, porque él se vendió así. Pero es que montó todo muy bien, porque estamos hablando que él montó una embajada, no una oficina comercial, una embajada. Sí, y engañó, bueno, a un gentío. Ahora, Pollais nunca existió, pero su leyenda perdurará como ese monumento a la ambición y, bueno, al arte supremo de la mentira, sin duda alguna. ¡Wow, Daniela! Qué poético. ¡Te quedó bueno! Y qué bueno eso. Pero bueno, así hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Ya lo saben, la próxima vez que alguien les ofrezca una oportunidad demasiado buena para hacer, ¿verdad? Recuérdense el nombre de Pollais. Y si no, el de Gregor McGregor. Sí, señor. Gracias por acompañarnos en este nuevo programa de Cosas Muy Importantes Radio, programa 28 ya, lo van a poder ver por Instagram completo, va a quedar guindadito aquí en nuestro Instagram, @Cosas Muy Importantes, y también en nuestro canal de YouTube. En la asistencia tenemos a Camila Napoletano, que está... En la universidad. No, Camila está de reposo. Está de reposo, Daniela. Mejórate, Camilita, te queremos y te extrañamos. Tenemos a Mateo Capocci. Saluda, Mateo. Nuestro corresponsal, perdón. El ser que ha investigado más que Sí. ustedes con fuentes confiables. Investigador aquí de Cosas Muy Importantes. Tenemos a Luis Frías, que por un momento lo vi prendido en candela. Sí, pero resolvió. Luis es un tipo que resuelve. Y nuestra querida Katy Romero, que se está recuperando y le mandamos buenas vibras. Te extrañamos, Katy. Y bueno, quienes hablamos para ustedes, Daniela Ormazábal, @Daniela lo sabe. Y Federico Capocci. No me gustan las redes sociales, pero próximamente voy a tener que abrirlas. Él Bueno, las tiene, @Federico Capocci. Lo que pasa es que no la usa porque se le perdió la clave. Esa es la verdad. Es un señor mayor y se perdió la clave de su Instagram. me acabo de poner los lentes para el celular y no lo voy a hacer. Exacto. Síganos entonces por @Cosas Muy Importantes para más dosis de historia curiosa, misterio, chéchere histórico. Y no olviden escuchar las cositas muy importantes, que son esas cápsulas diarias que pueden oír de lunes a viernes a las 9 de la mañana, a las 4 de la tarde, por esta misma señal de Kiss FM Adulto Contemporáneo. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 12 del mediodía aquí en Kiss FM 101.5 Adulto Contemporáneo. Chau. Chau.